Vamos a dar inicio a la presentación del doctor Alan Pomela. Él es especialista en su doctorado en microbiología en el suelo, es toda una eminencia, y de hecho ha participado mucho en la formulación de estos productos, dando origen a productos altamente diluibles, que es uno de los problemas que tenemos en los microorganismos y que nos facilita las aplicaciones tanto foliares como al suelo, para que no se nos taponen los sistemas de riego. Entonces, es una eminencia en esta área y nos va a hablar de las experiencias que se tienen en diferentes cultivos en nemátodos, principalmente con el producto Onyx y también con el producto que se llama CAR61, que es a base de unas streptomyces para controlar enfermedades radiculares que van muy ligadas a los nemátodos. Bueno, sin más preámbulo, doy paso a que el doctor les presente estos productos. Gracias, Juan. Buenas tardes. Ustedes van a escuchar una hora de portuñol. Vamos a salir aquí hablando portuñol, porque yo lo aprendí, yo vivo en la Florida, donde aprendí español, allá, porque a mitad de la Florida es donde sus paisanos, ¿no? Hay muchos amigos allá. Y estoy aquí, y gracias por la oportunidad de contribuir un poco con conocimiento, ¿verdad? Conocimiento. Especialmente en este tema de control biológico, manejo biológico, que antes era el futuro y gracias a Dios el futuro ya llegó. Y entonces hablamos de la Onyx, de la empresa La Alemana. Pero primero, ¿quién es La Alemana? La Alemana. Pudiera Ok. Entonces, ¿qué es La Alemana? La Alemana es una empresa que tiene 100 años. Empezó en Canadá por un alemán. Su nombre es Fred. Su apellido Schroeder. Nadie sabía cómo pronunciar, ni su mamá, o solo su mamá. Entonces, el tipo, o todos los conocían como Fred, como era en Canadá, la parte francesa de Canadá, era Fred el Alemán, o Fred l'Alemán. Entonces, el nombre de la compañía es La Alemán, es el Alemán. Y esta empresa que producía en la fecha levaduras, donde todo empezó, fue comprada por la familia Chagnon. Estes son de Canadá. Hasta hoy estamos en la tercera generación de La Alemana. Estos fueron muy emprendedores, estos tipos. Empezaron a comprar otras empresas, o sea, la estrategia de crecimiento de la empresa era por comprar otras. Entonces compraron más de 90 empresas, todas dedicadas a qué? A microorganismos, producción, formulación de microorganismos, en los más diferentes sectores. Entonces hay La Alemana en nutrición animal, en panificación, donde todo empezó, son 12 unidades de negocio. Y la más joven es cuidado de las plantas, o sea, protección de cultivos, donde estoy ubicado. Entonces, es una empresa muy grande, está en todo el mundo, con más de 6.500 empleados. Y las personas no, ustedes, tú ya habías escuchado de La Alemana. Ni yo. Somos muy buenos en productos, pero en marketing somos muy malos. Especialmente ¿por qué? Porque vendemos más para la industria. Mario, tú habías escuchado ya, ¿verdad?
por la parte de los vinos, ¿verdad? Entonces, mira, de 10 vinos en el mundo, 7 son hechos con algo de alemán, con especialmente levaduras o que sea en campo. Entonces, es una empresa muy grande, pero nadie nos conoce. Bimbo. Bimbo aquí utiliza las levaduras del alemán. Casa Cuervo utiliza levaduras del alemán, pero no está en la botella, no. No importa. Lo que importa es que la unidad Plant Care, que es donde estamos, también, como las otras unidades, empezó por comprar empresas. Entonces, todo empezó con ITEC, una empresa de Francia, una bacteria solubilizadora de fósforo, y después empezaron a comprar otras empresas. Esta verdadeira de Finlândia, Canadá, esta farroupilha, que para mí es la mejor, porque fue donde yo empecé. Entonces me compraron también, yo fui comprado por la Alemania. Después, aquí, dos empresas de Uruguay, aquí de Austria, Canadá, es una licoriza excelente, aquí Estados Unidos. Y la penúltima, en realidad, compramos una hora el año pasado en Australia, pero en 2021 compramos al final, se compró la parte de Bayer, mira, Bayer, pero por supuesto la parte dedicada a producción de hongos de control biológico. Entonces hay un nematicida con la formulación de Bayer, un producto para manejo de mojo blanco, esclerosinia. Entonces es muy interesante, porque no se compra empresas, se compra gente. Y lo más importante, se compra conocimiento. Entonces, toda la parte de formulación que se adquiere cuando se compra una empresa puede ser utilizada en los otros productos. Y ahí se logra calidad, que es lo más importante, ¿verdad? Ok, entonces, mira, son 3 empresas solo dedicadas a protección de cultivo. Entonces, al final se logró 71 productos. 71 con los más diversos, distintos nombres. Imagina, una empresa de Finlandia, ¿qué nombre de un producto que va a tener similar a una de Uruguay? Entonces hubo la necesidad de hacer una homogeneización. Entonces, todos los productos, todos los bioestimulantes, bajo la Paraguay, la Austin, todo un montón de la Austin. Para los biofertilizantes, la Paraguay, Laurais o Laufix, aquí son los de fijación que fijan nitrógeno. Para la línea de protección, todos los biofungicidas, para Stop, insecticidas, Lauguard, post cosecha, Laufresh, y para los nematicidas, que tenemos como con los 4, son la línea Launix. Y uno de ellos es Onyx. Entonces, Lálima, me da mucho placer trabajar en Lálima, porque nosotros vendemos salud, entregamos salud. Es interesante llegar a un productor. Tú puedes comer, beber el producto. No sabe bien, pero si tú quieres, tú puedes. Entonces, son soluciones biológicas para manejo de enfermedad y plaga. Nosotros al final vamos a tener alimentos más sanos, no vamos como que perjudicar el medio ambiente, el aplicador, se baja la carga química, muy interesante también, principalmente para los cultivos de exportación con residuos, y el mantenimiento de los benéficos, que es muy importante en toda la ecología de la producción. Una curiosidad, solo curiosidad. ¿Cómo está distribuida la biomasa, los seres vivos en el planeta? Mira que 82% de toda la biomasa es compuesta de plantas, ¿ok? Y 98% de las nativas y solo 2% son los cultivos. Mira aquí la importancia de las bacterias, o sea, 13% de los seres vivos son bacterias, que nosotros no vemos. 2% son los hongos.
0.4% son los animales. ¿Y nosotros? ¿Cuántos somos? ¿Cuál es nuestra importancia? Nada. 0.01%, no somos nada. Nada. Esto para nosotros respetar la naturaleza, ¿verdad? Y nosotros vemos la vida, no tanto, porque la vida está donde 75% bajo de los suelos, solo 25% arriba. Entonces los microorganismos, mira, deben ser importantes, ¿verdad? 15% de toda la masa viva. ¿Cuál es el ser vivo más grande del planeta? Ah, es una secuoya, un árbol. Ah, es una balena. Mentira. Es un hongo, ¿verdad? Un hongo. Un hongo en los Estados Unidos que midieron con análisis de ADN que tiene, no sé, son cientos de hectáreas. Un hongo, el mismo hongo. Es una micorriza. Muy interesante. Es la internet de las plantas. Se conecta, se forma una tela, una web que se conecta a las plantas. Un hongo. Es fascinante, ¿verdad? Ok, seguimos. Importancia de los microorganismos en la formación del suelo. Entonces, ¿cómo se forma? Tú tienes un suelo con las partículas del suelo de vida que necesitan de formar agregados. ¿Y cómo se agregan? Se agregan con los hongos, que son mayores en la parte de afuera. Hay los hongos, las micorrizas, producen proteínas que tienen la capacidad de agregar las partículas. Y dentro, las bacterias, que forman un gel, como un pegante, para hacer estructurar mejor el suelo. De ahí la importancia de mantener un suelo vivo, con hongos y bacterias. Entonces, nosotros ya sabemos solubilización de fósforo, ciclo de nutrientes, bioremediación, cuando tú aplicas un glifosato. Ese glifosato después de una semana se degrada. ¿Por qué? Por los microorganismos. Entonces, son muy importantes, ¿verdad? Y como nosotros, mira, nosotros tenemos más bacterias en nuestro cuerpo de que células. Más bacterias que células. Y cuando se hace una comparación de la microflora, o sea, las bacterias dentro de nosotros, es algo similar a las bacterias en las raíces de las plantas, pero al revés. De ahí la pregunta de los exudatos, porque los exudatos es lo que alimenta, atrae las bacterias. Y hablando entonces de nemátodos. Pérdidas con nemátodos son enormes, cerca de 80 billones de dólares al año, mucho. Lo más importante es los de agallas, los meloidogines y los de cisto. Entonces, mira aquí, es una situación que escuché que pasa aquí en Río Verde. Mira esta prueba. Aquí se inoculó plantas de tomate, ¿ok? Se inoculó solo con meloidogine. Ese obtuvo 1.2% de marchipés. Se inoculó solo con fusarium. Tuvimos 2.5% de marchipés. Pero cuando se inoculó con los dos, o sea, la desgracia no viene sola, ¿verdad? Seguro 60% o algo así de marchipés. Y esto pasa. Los nematodos vienen, abren puertas y ahí fusarium, zootonia, picho, fitófora, todo va colonizando. Entonces necesitamos actuar no solo en uno, pero en todo el sistema de producción. Y hay muchos tipos de plaguicidas. Entonces hay los microbiales, los bioquímicos, los macroorganismos. Los más importantes son los microbiales, 90%. Y los microbiales, los a base de bacterias, también son los más comunes.
Problema, calidad. Entonces, uno compra un producto biológico, funciona, yo estoy contento, aplica, no funciona. ¿Tú vas a creer? Entonces, lo más importante es consistencia de resultados. Y la consistencia de resultados se obtiene cuando, con productos de calidad y con conocimiento de cómo aplicar, ¿verdad? Tú puedes tener un excelente producto, si tú no aplicas de forma adecuada, pues, ok. Los bionematicidas, de entre los productos biológicos, son los que más crecen hoy día. Y entonces vamos a saber ahora cómo los microorganismos controlan los nemátodos. ¿Okay? ¿Cómo? Primero, hay los hongos. Los hongos. Ustedes conocen Pastelomices. ¿Okay? Pastelomices y Poconia son muy similares. Ellos funcionan como a través de enzimas, o sea, producen enzimas, la enzima degrada la pared de los huevos o de los nemátodos y estos hongos se alimentan de los nemátodos. O sea, Pastelomices y Poconia utilizan los nemátodos como fuente de nutrientes. ¿Ok? Entonces, el target de un Pastelomices, de una Poconia, son los nemátodos. Tricoderma también, tricoderma tiene. Hay más de 200 especies de tricoderma. Hay especies de tricoderma que no son específicos, pero tienen un efecto nematicida, que actúan como un Pastelomices. Hay este otro, es muy interesante, Artobotres. Este Artobotres es un hongo que coloniza el suelo y forma trampas. O sea, los nemátodos, conforme van se moviendo, se forma una trampa de Artobotres y este nemátodo es atrapado y por acción de enzimas producidas por el Artobotres, mata el nemátodo y se alimenta de él. Es muy interesante, pero muy difícil de producir. Entonces, comercialmente, no hay productos. ¿Por qué? Complicado, caro. Y cuanto a bacterias, entonces vimos que la acción de los hongos y la acción de bacterias. El mejor nematicida, mejor microorganismo nematicida se llama Pasteuria. Pasteuria. Es impresionante esta bacteria, porque tiene una forma como un huevo. Ela se pega en el nemátodo, penetra el nemátodo, empieza a producir sustancias químicas que matan este nemátodo, utiliza el nemátodo como una fábrica de nuevas bacterias, de nuevas pasteurias. Entonces, se multiplica en el nemátodo, rompe el nemátodo y se disemina en el suelo para buscar nuevos nemátodos. La bacteria es extremadamente eficiente. Hay casos que es raro, ni con químicos se logra bajar en controlar total. Se acabó con nemátodos en la área. Pero ¿qué pasa con esta bacteria? Esta bacteria es muy difícil de se producir en medios de cultivo. O sea, hay que producir ¿dónde? En nemátodos. O sea, tú tienes que tener un montón de nemátodos para criar la bacteria. Difícil, ¿verdad? Y es muy específica también. Ok, y las otras bacterias que tienen efecto nematicida son los bacilos y las pseudomonas. Bacilos y pseudomonas. Que actúan como con la formación de algo que llamamos de biofilme. Es una camada alrededor de las raíces. En esta camada, este septerio aquí, por supuesto, se pintó, tiene un montón de ¿qué? De metabolitos. En realidad, lo que mata los nemátodos, lo que controla los nemátodos son los metabolitos producidos por la bacteria. Y producen de grasa, no nos cobran nada. ¿Verdad? Lo importante es hacer con que la bacteria llegue a formar este biofilm. Ahí estamos bien. Y ahí cabe a nosotros recomendar tener un producto que haga
esta colonización. ¿Okay? Eso que es importante. Seguimos. Entonces hay un montón de productos en base a microorganismos, pero no hay muchos activos. Estamos restritos ¿a qué? A los Bacillomyces, a las Poconias y a los bacilos. Son muy pocos, pero sí hay. Hasta que logramos, después de, qué sé yo, Rubén, creo que fue como 4 años de pelea con Cofepris, para lograr este producto Clownix Onyx registrado aquí en Cofepris como un nematicida. Y este producto se registró ¿para qué? Para fresa, el grupo de las solanáceas y fresa también. Ok, entonces nematicida, este es el activo, bacilos metilotróficos. Debe de funcionar, ¿verdad? Es un nombre complicado, metilotróficos. Pero esta sí es, bacilos metilotróficos. Formulación SC, concentración 1 billón de esporas de bacteria por mililitro de producto. Vida aquela interessante, 12 meses a temperatura ambiente, bien. El algo meloidogenia incógnita, pero sí funciona para otros. Como comentaba, Solanácea B, fresa, y se aplica entre 0,5, en realidad en la etiqueta está 2 litros por hectárea. Va a depender del cultivo. Y la historia de este producto. Entonces yo, como fitopatólogo, trabajaba para un productor que tiene una finca de 20.000 hectáreas. Imagina. Entonces, imagina, con 20.000 hectáreas de soya, maíz, tomate, había de todo. Entonces, imagina el tanto de problemas. Y me pidió, Alan, necesito de un nematicida biológico. ¿Sí? Entonces, yo fui a una ponencia. Esta ponencia había una doctora, y essa doctora estava buscando por bactérias nematicidas. Como a doutora fazia? Como era o protocolo, a metodologia de búsqueda? Ela sacava uma bactéria que estava provando e ao lado desta bactéria ponia nemátodo, uma carpete com nemátodo. Eles não se tocavam. E ponia estes dois em uma câmara cerrada. Bactéria em uma câmara cerrada. E os nemátodos se moriam. Pero como? Bactéria. Não se tocava. Nemátodo. É uma câmara cerrada. O nemátodo se moria. Pero como? Como? Mi coração de investigador pulsava. Esto pasó aquí. En este gris es la de Onyx, ¿ok? Entonces había diversos aislados. Después de 72 horas, porcentaje de mortalidad, se moría 100% casi. ¿Cómo? Muy interesante. ¿Qué pasó? Esta bacteria es capaz de producir un compuesto que se llama VOC. Una serie de compuestos. VOC son compuestos orgánicos volátiles. Entonces la bacteria produce gases. Son gases tóxicos, gases con efecto nematicida. ¿Qué gases? Este fue la próxima diapositiva de la doctora. Son estos. Entonces ella descubrió que, ni me atrevo a hablar el nombre, son compuestos químicos que Onyx, o sea, la bacteria produce, que tiene efecto nematicida. Mira qué interesante. Entonces, por esto, sin tocar, la bacteria produce este gas que afecta los nemátodos. Entonces, qué interesante. Aí hicimos un contrato con la universidad, buscamos este producto, esta bactéria, e provamos dentro de los laboratórios da empresa.
¿Qué vimos? Efecto en eclosión de huevos. Entonces, mira, testamos Onyx y otros aislados con un testigo. Entonces, el testigo no hubo inhibición de eclosión, mientras con Onyx sí se bajó mucho la eclosión en los huevos. Qué interesante. Entonces, también hay Pero efecto lo ovicidio. vamos a desconectar porque me va a dejar sin. En cuanto a mortalidad, lo mismo. Entonces, aquí, en el testigo no hubo mortalidad, mientras con Onyx más de 80%. Excelente. O sea, se comprobó lo que la doctora había eh, eh, hablado. Qué bueno. Excelente. Pero es una bacteria. Es una bacteria. Y cuando se produce una bacteria, ¿qué se hace? Nosotros ponemos en un reactor. En la empresa son reactores de 5, 10, hay reactores de 60.000 litros. La bacteria aquí entonces empieza a se multiplicar porque hay un medio de cultivo. Ese medio de cultivo permite que la bacteria se multiplique con aeración, agitación, bla, bla, bla. En 36 horas está listo el producto. Entonces ahí tenemos los 1 por 10 a la 9, o sea, 1 billón de células bacterianas por mililitro. Pero solo hay bacterias. No. Cuando tú estás con una gripa o una neumonía, tú tomas un antibiótico, ¿verdad? Ese antibiótico es producido por qué? Por bacterias. Streptomicetos también son bacterias. Entonces, una streptomicina es producido por un streptomiceto. ¿Y cómo se produce ese antibiótico? ¿Tú tienes que comer la bacteria? No. É exatamente assim. Você põe esse streptomiceto aqui, a bactéria vai se multiplicar e vai produzir o quê? O antibiótico. E vai deixar esse antibiótico onde? No meio de cultivo. Então, este meio de cultivo é muito rico, com compostos antimicrobianos. Quando ustedes conhecem a Serenade de Baia, conhecem Serenade de Baia? Ok. Serenade, tú aplicas ¿qué? La bacteria. Ok, tú aplicas la bacteria, pero ¿qué es más importante? Son los metabolitos. Son los metabolitos. Entonces, yo busqué e envié para Mascoma, que é um laboratório de Lallemand nos Estados Unidos, para hacer um cromatograma, ou seja, cada pico de este é um metabolito, um compuesto produzido por la bactéria. O sea, la bactéria, nós evaluamos o que a bactéria produziu, ok? Aqui em meio de cultivo. E buscamos o quê? Iturina, surfatina e fenicina. ¿Por qué esos 3 compuestos? Porque son los compuestos de Serenade. Son los compuestos que tienen efecto fungicida. Y logramos encontrar surfatina, fenicina, iturina en Onyx también. Ah, qué interesante. Entonces nosotros tenemos un nematicida que produce los gases, compuestos tóxicos, pero también compuesto fungicida. Entonces es un fungicida también. ¿Funciona como fungicida? No sé, vamos a ver. Contratamos una prueba. ¿Dónde? En la Universidad de la Florida. Entonces hicimos esta prueba utilizando Fusarium en tomate como modelo. Entonces comparamos diferentes productos, otros productos, y evaluamos la severidad de la enfermedad. Fusarium en tomate. Entonces, mira, aquí el testigo inoculado, y mira qué producto que fue lo que de menor severidad o que más controló la enfermedad. Onyx. O sea, lo mejor fungicida aquí en la prueba fue nuestro nematicida. Qué interesante. Entonces ustedes utilizan, aplican un nematicida y ganan un fungicida. Interesante, ¿eh? Pero vamos a saber más de este producto. En cuanto a inducción de resistencia. ¿Induz o no induz? Porque las bacterias
nosotros sabemos que tiene esta característica de inducir que la planta que active el sistema de resistencia de las plantas. Y una de las formas evaluar determinadas enzimas. Una de ellas es beta-1,3 glucanasa o quitinasa. Entonces evaluamos Onyx aquí. Se trató semilla de frijol con Onyx. Se sembró. Después de un mes, se sacó las hojas de la planta. O sea, se trató semilla. No hay bacteria en la hoja. Pero evaluamos la cantidad de esas enzimas en las hojas. Y mira, con Onyx, la cantidad en comparación con el testigo, mucho superior. O sea, la bacteria tiene la capacidad de inducir resistencia a la planta. ¿Por qué es importante? Desde el punto de vista de control de nemátodos, que una planta produzca quitinasa. La planta produce quitinasa. El cuerpo de un nemátodo es formado ¿de qué? De uno de los componentes. Quitina. Entonces, si un nemátodo empieza a comer una planta llena de algo que degrada su cuerpo, no es bueno, ¿verdad? No me gustaría. ¿Eh? Entonces, es interesante. ¿Es lo más importante? No, pero ayuda, apoya. Por esto que este producto es conocido como multisitio. Hay diferentes modos de acción. Muy interesante. Hicimos también un trabajo muy bonito con Embrapa en Brasil, donde se trató el suelo con Onyx y se evaluó el efecto contra bacteria. Aquí yo sé que ustedes tienen problemas con Clavibacter. No utilicé Clavibacter, pero este efecto de inducción de resistencia tiene la característica de no ser específico. Entonces, si funciona para un microorganismo, debe funcionar para otro organismo similar. Entonces, utilizamos aquí Xanthomonas como modelo. Entonces, se aplicó en el suelo y se evaluó la severidad en las hojas. Entonces, cuando se aplica Onyx, se vio que la severidad es menor y se evaluó determinadas enzimas que son enzimas contra las especies reactivas de oxígeno. Exactamente lo que Juan estaba comentando, que es un efecto del estrés. Si tú tienes un estrés, la planta para de fotosintetizar y empieza a producir estas enzimas que son malas para la planta. La mayoría son peróxidos de hidrógeno. Con la polifenol oxidasa, lo que se pasa es que se degrada estas ROS y la planta se queda con menos estrés. Y también se verificó que la bacteria también es capaz de producir sideróforos. Sideróforo, qué nombre complejo, ¿eh? Sideróforo es un complejo donde la bacteria, cuando se produce sideróforo, se atrapa el hierro, este hierro no deja disponible para los patógenos. Pues es una forma de competición por nutrientes. El hierro es importante para los patógenos. Esta bacteria atrapa el hierro, no disponibiliza para los patógenos. Otro modo de acción. Entonces, en resumen, ¿cómo funciona Onyx? Modo de acción, multisitio. Entonces, tenemos los gases tóxicos que inhiben la eclosión de los huevecillos. Mata los nemátodos, ¿ok? Hay toda la formación de un biofilme con la producción de los otros metabolitos antimicrobianos. Y también por inducción de resistencia con la producción principalmente de quitinasa en la planta. Todo esto es un resumen de cómo funciona Onyx. Pero, ok, muy bonito, la parte teórica de la historia.
Pero lo importante es ver cómo funciona en el campo, ¿verdad? Hicimos entonces, primero, preguntamos, eso cuando fue con las primeras pruebas, empezamos en 2018, preguntamos, ¿quién es una persona que puede ser de confianza, que tenga conocimiento, experiencia, para probar este producto en México? Y nos indicaron al doctor Armando Carrillo, ese doctor allá de Culiacán, del Centro de Investigación de Alimentación y Desarrollo, CIAT. Empezamos entonces a probar este producto con él. Hicimos, primero fue, este fue en invernadero. Hicimos una prueba en invernadero, donde se inoculó los nemátodos aquí, Meloidorrhini enterolobi, ¿ok? Porque allá es lo más importante. Entonces se aplicó primero en las charolas, en las plántulas, después dos aplicaciones más en las macetas. E hicimos aquí, me gusta mucho trabajar con qué? Con programas. Cuando ustedes tienen un producto que se mezcla, qué sé yo, una estuberulina con triazol, son modos distintos de acción, ¿verdad? Al final tú tienes un efecto mejor. Y lo mismo pasa aquí, cuando aquí estamos probando flopiram, que es verango, ¿verdad? Y después una mezcla de este Mycostop, que hoy está registrado como K61 y Onyx. Otro, Onyx con Diamond, esse aqui é um tricoderma. Esse tricoderma com K61, ou seja, trabajamos com una mezcla. Me gusta mucho trabajar con mezcla. Entonces, cuando vemos el efecto, efectividad biológica, mira, fluopiran 92%, Mycostop y Onyx 88%, o sea, tiene un efecto muy similar a un verango. Excelente. Pero eso en condiciones controladas. Y tenemos que ver en campo. Entonces, lo mismo, repetimos, Onyx con K61. Un paréntesis, K61 es un streptomiceto, ¿ok? Es un producto que fue registrado en Europa, en Finlandia, hace 33 años. 33 años de experiencia con un producto, uno de los primeros productos registrados en Europa. Em base a um Streptomyces. Streptomyces gris ou viride. Depois falamos um pouco mais dele. Ok. Então, ele evaluamos em uma agrícola em Culiacán, contra, por supuesto, Meloidorrhini, mas também tinha problema de piranoqueta. Vamos ver se funciona ou não funciona este modelo. Aqui, então, começou a nave, aqui, a princípio, aquí los tratamientos. ¿Cuáles son los tratamientos? Tratamiento convencional de ellos. Hay un producto también a base a un montón de microorganismos que se utilizaba en la agrícola. Después Onyx 500 mililitros, este K61 son 200 gramos y la mezcla Onyx y K61. Perfecto. 3 aplicaciones a 15 días. Solo esto, tranquilo. Vamos ver. Resultados. Se aplicó primera aplicación. Después la segunda aplicación, la tercera aplicación, ahí sí por riego, pero las plantas estaban más grandes. Se sacó muestras de suelo para evaluar la cantidad de nemátodos, se hizo lavado de raíces para ver también la parte de piranoqueta y nemátodos. Aquí se evaluó tanto para agallas, Meloidorrhini, y es el síntoma de piranoqueta. También una escala para evaluación de nemátodos. Hay también una otra escala para evaluación de piranoqueta. Vamos. No sé qué pasa aquí, no va. Ahí. Ok, entonces, resultados de Meloidorrhini. Aquí en 100 gramos de suelo convencional, mira, solo con K61, solo con Onyx,
Hubo, por supuesto, una reducción significativa. Y la mezcla, mejor. Siempre así, casi siempre, la mezcla mejor. Esto en 100 gramos de suelo, cuanto a nemátodos. Pirenoqueta, no, ese índice de agallas, también vimos. Índice de agallamiento, se bajó con K61, se bajó con Onyx, y mira, con la mezcla. Excelente, muy bien. Es una combinación excelente. Y funcionó también para pirenoqueta, o sea, tuvo 24% de severidad con el testigo, Onyx 8%, K61 0 y la mezcla 8%. O sea, también funcionó para pirenoqueta este programa. Muy bien. En términos de rendimiento, hicieron en realidad 4 cortes. Los resultados. O sea, el testigo, Onyx, significativo, con K61 y la mezcla. O sea, hubo 17% aquí de incremento. Muy bien. Bien interesante, ¿no? Me gustó. Ok. Hicimos también otras pruebas aquí en La Laguna. También lo mismo. Solo el testigo, después solo K61, solo Onyx y la mezcla. En esta área no había nemátodos. No había nemátodos. El problema aquí era hongo de suelo. Entonces, se evaluó plantas muertas. Entonces, aquí con el testigo se bajó con K61, casi similar con Onyx, y de nuevo la mezcla bajó así, como siempre. Y cuanto a producción también, hubo un significativo incremento de producción cuando se aplicó estos productos. Hicimos aquí también una otra prueba en Irapuato, aquí también, con la mezcla. Solo microscopio K61, solo Onyx y la rotación de los dos. Entonces, evaluamos aquí, el problema principal era Phytophthora. Y se evaluó, entonces, porcentaje de plantas afectadas por marchitez, o sea, 11%. En el testigo se bajó 2, 1, 1, o sea, funcionó muy bien para Phytophthora también. Y cuando entramos en la evaluación de producción, ahí, el testigo 5 toneladas, solo K61 7 toneladas, solo Onyx 7 toneladas y la mezcla 9 toneladas, de 9. O sea, muy interesante es trabajar con esta mezcla. Hicimos otra agrícola, esta agrícola importante allá, también con el Dr. Carrillo. Aquí trabajamos solo con Onyx. Entonces, esta es la recomendación de Onyx. La primera aplicación un poco más elevada, con 500 mililitros al principio, después de 7 días 250, 250, después se alarga para 15 días con como unas dosis de mantenimiento. Aquí entonces tenemos un litro 750, 750, 2 litros por programa, solo con Onyx. Y lo mismo, se aplicó por riego, se evaluó las agallas, después en la cosecha, se observó aquí, al principio Onyx, 106 nemátodos, después se bajó para 40, 15 días después de la última aplicación, mientras en el testigo había 98 y subió para 120. O sea, hubo aquí una reducción. Rhotiglenculus subió, hubo un incremento, pero no un incremento tan elevado cuanto en el testigo, de 40 para 603, ¿verdad? Y lo interesante es que muchos me preguntan, Onyx es algo selectivo, o sea, no va a afectar los nemátodos benéficos o nemátodos de vida libre. Mentira, no afecta. Aquí había al principio 140 nemátodos en 100 gramas de suelo que después subió para 240. Entonces no afecta los nemátodos de vida libre. ¿Por qué? Porque está alrededor de las raíces. Se concentra allá Onyx, no sale, la bacteria no sale en el suelo buscando por nemátodos. No, ella se queda donde? Donde hay comida. Esto 15 minutos que tengo.
No, está terminando. Vamos a ver qué más. Y aquí, cuanto a producción, también hubo más producción en el Onix. Entonces, todos se quedaron contentos. Y aquí no necesita hablar nada, ¿verdad? Fue en el caso de la finca del doctor Efraín, Onix con Sapropel, comparación con Glitis. Entonces, ¿cómo se aplica? Se puede aplicar por riego o por inmersión. Aquí estamos hablando de 1 a 2 mililitros por litro. ¿Ok? Inmersión de bandeja. Después de la siembra, se aplica 3 a 5 días después. Onix 500 mililitros. Después de 7, 15, 30, entonces tenemos esa fase inicial ya protegida. Esto cuando se utiliza solo Onix, ¿ok? Pero nosotros recomendamos el famoso programa, que es un programa y voy a empezar, depende, ahí va a depender del técnico, del problema que tú tienes en su finca. Ah, yo tengo problema de fusario o de risoctonia, voy a empezar con qué? Con Onix, no, yo empiezo con K61, pero mi problema es nemático, ok, entonces empezamos con Onix, y allá, Onix aquí, después K61 para hongos de suelo. Aquí está, es una bacteria, un bacillus también, Bacillus felicensis, para solubilización de fósforo, excelente, y tiene efecto en fitófilo también. Después se repite Onix, ponemos azos, es Azospirillum brasilense, fijador de nitrógeno, aplicado foliar, excelente, un producto en base a un producto hormonal. Entonces, todo es un programa que va caso a caso, dependiendo de la necesidad del productor, de cada cultivo y de cada problema que ustedes van a tener. Entonces, este es en general un programa con los diferentes productos. Aparte de esto, también hay la micoriza que se puede utilizar. O sea, tenemos todo un programa biológico para los cultivos. La primera pregunta, ¿puedo aplicar con este químico? ¿Puedo aplicar con otro químico? Nosotros tenemos una tabla de compatibilidad, donde hay los más diferentes productos. Allá, esta tabla, tú vas a tener la dosis que fue evaluada y si es compatible o incompatible. Una ventaja de trabajar con bacterias, porque bacterias no son hongos, entonces fungicidas no afectan tanto las bacterias, ¿verdad? Entonces permite en un programa de manejo integrado, es más versátil trabajar con productos a base de bacterias. Y recomendamos que para productos que no están en la tabla, que se aguarde 5 días. Una bacteria es muy rápida. Si tú pones una bacteria aquí sobre la mesa, tienes sobre la mesa no, pero en una planta, que tú tienes condición de humedad, alimento, pero la bacteria germina en 20 minutos, empieza a se multiplicar. Entonces, el ciclo de una bacteria de multiplicación son 20 minutos. Entonces, una bacteria, 2, 4, 8, es muy rápido. Entonces, 5 días, la bacteria ya germinó, ya formó el biofilme, entró en la planta y tú puedes aplicar algo que no sea compatible. Cuidados. Lo más importante es hacer con que la bacteria llegue a las raíces, ¿verdad? Entonces, ¿cómo aplicar? Si tú aplicas, por riego es excelente, pero si tú aplicas al principio del riego, tú puedes perder por percolación. Si tú aplicas al final del riego, tal vez no llegue a la raíz. Entonces, esto cabe a cada uno de ustedes, ¿verdad? Por supuesto, apoyado por nosotros, de la forma adecuada de aplicar. Hay que llegar a las raíces. Y también esto pasa mucho allá en Culiacán, muy caliente, ¿verdad? Entonces, muchas de las veces se aplica por la noche, o sea, la bacteria tiene tiempo de germinar, en el otro día ya se estableció la colonización. Aplicar separado de los fertilizantes, eso también. A veces tú tienes una presión osmótica muy elevada cuando tú haces una mezcla en un tanque solo. Entonces, tú mezclas
en diferentes puntos de sus sistemas de riego o tú metes en separado. pH, lo ideal es de aplicar en una escala de 5 a 7. Y eso es muy importante. Son seres vivos. O sea, hay que tratar como semillas, o que no van a almacenar bajo sol, hay que cuidar. Y beneficios de Onix, 12 meses de vida de queda. Eso es bueno. Certificación orgánica también. Esto es muy interesante. Múltiples modos de acción, o sea, no hay problema de resistencia. Son bacilos, ¿no? Entonces, como comentaba, para programas de manejo también muy interesante, porque tú puedes mezclar con otros productos. Tenemos conocimiento, eso es interesante, ¿no? Sabemos por qué las cosas. Por supuesto, no sabemos de todo, pero sí, un soporte técnico es importante tenerlo. Y 100 años en el mercado. La Alemania es una empresa que tiene esta bandera de calidad. Y por eso que estamos en el mercado de hoy. Creo que es gracias. Muchas gracias. Agradecemos la participación del doctor Alan Pomela de Brasil. Como verán, es bastante experto en estos menesteres. En este momento vamos a pasarle un video sobre el efecto del Onix sobre los nemátodos. Y este es